Mi nombre es Teresa Isabel Peña Corredor y el de mi compañera Lady Viviana Godero Vázquez. Somos estudiantes del noveno semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la sede de Tibú, de la asignatura Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy vamos a hablarles sobre un cuadro comparativo de estudio de caso control y cohortes. Bueno, vamos a empezar hablándole de las características principales del caso de cohortes y el caso de control, pero primero vamos a ver qué es un caso de cohortes y un caso de control. Un caso de cohortes es un estudio en los que se define a los participantes por la presencia o la ausencia de determinada exposición y se determina la ocurrencia del evento de interés en cada grupo. Y el caso de controles es un estudio que compara a dos grupos de personas, aquellos con la enfermedad o afección, en este caso pues serían los casos, y un grupo muy similar a las personas que no tienen la enfermedad, que serían los controles. Algunas de las características son la duración. En el caso de cohortes es una duración larga y en el caso de control es más breve. Algunas ventajas. En el caso de cohortes es el único método para establecer directamente la incidencia. La exposición puede determinarse sin el sesgo, brinda la oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes, permite evaluar resultados múltiples que podían estar relacionados con una exposición. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos no expuestos y expuestos. Y en el caso de control relativamente es menos costoso que el estudio de seguimientos, aplicaciones para estudios de enfermedades raras y permite el análisis de varios factores de riesgos para una determinada enfermedad. Tenemos algunas desventajas. Para el caso de control de cohortes puede ser muy costoso y requiere de mucho tiempo. El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas son de periodos duraderos. Los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios del diagnóstico pueden afectar la clasificación de los individuos. Las pérdidas en seguimiento pueden introducir sesgos de selección, se puede introducir sesgos de información y no son útiles para enfermedades poco frecuentes. Durante mucho tiempo no se disponen de resultados y evalúan la relación entre el evento y el estudio de la exposición. Y el del caso control, poco útil es cuando la frecuencia de exposición al factor de riesgo de larga latencia es baja. Al no tener una base poblacional no produce estimativos directos, problemas para definir la población fuente de los casos, expuestos a la producción de sesgos como de selección, información, confusión, problemas para medir adecuadamente la exposición y se puede presentar causalidad inversa. Continuamos con las características del caso cohortes y caso control. Las características del caso cohortes es que los sujetos de estudio se eligen de acuerdo a la posición de interés. Su concepción más simple se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no expuesto. Se han utilizado de manera clásica para determinar la ocurrencia de un evento específico en un grupo de individuos. Y el seguimiento de la población de estudio se continúa hasta que se manifieste el evento del estudio o hasta que los sujetos de estudio mueran o hasta que los sujetos se pierdan durante el seguimiento o el estudio termina. Mientras en el caso controles, las características son estudios observacionales, son analíticos y ya que van más allá de la búsqueda de patrones. Se conocen también como estudios de casos testigos, casos comparación, retrospectivos. Este tipo de estudios identifican a personas con una enfermedad. Los sesgos. Los sesgos, según el caso cohortes, son sesgos de selección y sesgos de información. En el caso de control, los sesgos son sesgos de información, los cuales se clasifican en sesgos del observador, sesgos del observado y sesgos de selección. Bueno, continuamos con la clasificación del caso cohortes. Según el momento de inclusión de los sujetos en la cohorte tenemos fija y dinámica. Según la selección de cohortes hay cohortes de la población general y cohortes de exposición especiales. Y según la posición temporal del observador hay prospectivo, retrospectivo y ambispectivo. Y tenemos el de caso controles, que son casos incidentes y casos prevalentes. Tenemos las limitaciones. Para el caso cohortes es relativamente costoso en tiempo y dinero, poco útil para las condiciones o enfermedades raras, poco adecuado para estudiar enfermedades con largo periodo de inducción, potenciales sesgos de selección e información y mayor complejidad. Y para el de casos controles no estima directamente la incidencia, es la facilidad de introducir sesgos de selección o información y la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer. El ejemplo de aplicación del estudio de caso cohortes, esta vez vamos a tratar sobre una enfermedad vascular que es la hipertensión. En un estudio de pacientes hipertensos se pretende investigar la posible asociación entre la probabilidad de padecer un infarto y el grado de control de la hipertensión.
Para ello se analiza una muestra aleatoria de 728 pacientes observándose los que mantienen mal control, buen control y el total. Las personas que mantienen mal control, infarto y de no infarto y el total. Para una muestra de 728 pacientes. En eso vamos a hacer un cálculo del indicador Osgatio, en la cual manejamos las personas que tienen infarto, las que no han tenido infarto, las que manejan con buen control y un mal control. Con las personas que manejan con mal control y han tenido infarto hay 214 personas. Las que no han tenido infarto y tienen un buen control son 128 personas. Las que han tenido un buen control y han tenido infartos, 150 pacientes. Y las que han tenido un buen control y no han tenido infarto son 236 pacientes. Todo esto da un total, una muestra de 728 pacientes, una muestra aleatoria. Haciendo la fórmula de Osgatio podemos dar como resultado que nos da 2,6. Eso quiere decir que según análisis basados en el cálculo de indicador Osgatio, dice que se puede evaluar que las personas hipertensas que llevan un mal control tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un infarto en comparación con una persona hipertensa que lleva un buen control. Bueno, y así de acuerdo al caso, al ejemplo que acabamos de dar, concluimos lo siguiente. Los estudios de caso control son el método preferido porque se pueden hacer con un número pequeño de casos. Generalmente no implica la invasión de la vida privada de una persona o la violación de la confidencialidad. Se utiliza estadísticamente para probar las causas o sobre los factores de riesgo y son estudios epidemiológicos, observacionales y analíticos, en donde los sujetos son seleccionados en función de que tengan uno o una determinada enfermedad o presenten un determinado efecto sobre algunos tratamientos en la investigación.